Hola chicos, bueno, la idea de este video es hacer algunas aclaraciones más bien de índole práctica de la primera parte del práctico de TUB, ¿sí? Que sería la DTR en el TUB y la reacción en el TAD. Si bien ustedes tienen todas las teorías, los audios de las teorías, nos pareció que hay algunas cosas que las analizamos al hacer la práctica y que está bueno aclararlas, sobre todo para que cuando hagan la segunda parte del TP ya estén como más familiarizados con el equipo, ¿sí? Entonces, bueno, primero la idea es como acordarnos un poco de por qué hacemos esta primera parte del TP. Nosotros queremos hacer un análisis del estudio cinético de la reacción y para eso necesitamos conocer algunas cosas previamente en lo que respecta a la reacción en sí, o sea, la relación entre la conductividad y la conversión, y al reactor, y digamos en lo que respecta al reactor, a cómo se comporta, ¿sí? Es decir, si se ajusta o no el comportamiento a un flujo pistón. ¿Por qué queremos saber esto ahí? Porque en la segunda parte, seguramente, o la idea es suponer que el comportamiento es flujo pistón, por ser un reactor tube, pero bueno, primero tendríamos que chequearlo, ¿sí? Entonces, pasemos a la primera parte, que es la relación entre la concentración y la conductividad. Que es la experiencia que hacemos en el reactor TAD, que es básicamente un vasito en el que mezclamos una solución de hidróxido de sodio con una solución de acetato de etilo y dejamos que reaccione. Entonces, bueno, sabemos que en esta reacción hacemos el seguimiento por conductimetría y por eso es que queremos obtener la relación de la conductividad con la concentración, ¿sí? Fíjense que en vez de K dice K asterisco, porque acá tenemos que tener en cuenta la conductividad que nos aporta el agua, ¿sí? Como la reacción la vamos a realizar 2 días distintos, este día en la primera experiencia que sería en TAD, y en la segunda parte de la experiencia la hacemos en el TUB, tal vez el agua que usemos desmineralizada no tenga exactamente la misma conductividad, entonces es importante independizarse de la contribución de la conductividad del agua, ¿sí? Por eso es que la mencionamos como asterisco. Por otro lado, nosotros esta experiencia la vamos a hacer en un TAD y después la reacción la llevamos a cabo en el TUB. Y esto lo podemos hacer porque, como les mencionó Claudia en la teoría, hay una analogía entre los balances del TAD y del TUB. Esto está bueno que ustedes lo planteen, también lo menciona en la guía práctica, pero que tengan bien claro por qué se puede hacer esta comparación o esta analogía, ¿sí?, entre los dos reactores. Después, algo importante es que ustedes en la teoría tienen mencionados como 2 métodos para relacionar la concentración, la conductividad con la conversión. Que en realidad lo que nos interesa que vean es que los dos están en la diapositiva 13, los métodos, y la gracia es que se den cuenta que los dos métodos en sí son lo mismo, ¿sí? Claudia en un momento también se los mencionó en la teoría. Al fin y al cabo, cuando nosotros trabajamos con este método, que es el que llamamos el método de los reactivos impuros, digamos, simplemente lo que hacemos es, al no tener los valores del lambda, toda esta combinación de constantes la englobamos en una C1 y la combinación que estaría multiplicando a la conductividad la englobamos en una C2. O sea que al fin y al cabo los dos métodos son muy parecidos, pero nosotros los simplificamos llamando a las constantes C1 y C2. ¿Sí? Bien. Y bueno, todo este análisis de la relación entre la conductividad y la conversión después les va a servir en la segunda parte para elegir el punto de operación. Esto nos va a quedar por ahora en stand-by, y por eso les puse para la segunda parte del práctico, porque después vamos a ver que en el TUB no podemos hacer el práctico para cualquier conversión, porque eso nos genera un error importante. Entonces, saber esta relación nos sirve para elegir a qué caudales deberíamos trabajar. Bien. Bueno, respecto a cuestiones de la práctica en sí, algo súper importante de esta práctica son los elementos de protección personal. Usamos acetato de etilo, que la verdad es que es súper volátil y se siente un montón. Por eso es importante usar máscara, guantes, tener prendido el extractor. Esto también lo van a tener que tener en cuenta en la segunda parte, ¿sí? En general el acetato de etilo lo manipula una sola persona, es la persona que se pone la máscara y el resto como que nos alejamos.
Lo ideal sería, como les dijo Claudia en la teoría, trabajar bajo campana, pero bueno, nosotros no tenemos. Así que lo hacemos de esta manera y hay que tener mucho cuidado al manipular los reactivos. Lógicamente, acá lo que pueden hacer es leer las hojas de seguridad de cada uno, como para estar al tanto de los cuidados que se tienen que tener, ¿sí? Después, nosotros dijimos que lo que hacemos es la reacción en untado, que básicamente es un vasito que siempre lo mantenemos tapado, y eso es algo importante para evitar que haya reacciones como carbonatación. Siempre el reactor, digamos, se tiene que mantener tapado. En general usamos un vasito con tapa, es como un agujerito para meter el conductímetro. Bueno, otra cosa importante que por ahí no la mencionamos y la damos por hecho es la forma en la que agregamos el acetato. Vieron que el procedimiento les dice que ustedes tienen 400 mililitros de solución de hidróxido y le agregan 400 mililitros de solución de acetato. Esto lo hacemos de esa forma porque antes en realidad preparábamos 800 mililitros de solución de hidróxido y le agregábamos el acetato, y el acetato tardaba mucho en diluir. Entonces, la velocidad que analizábamos, en vez de ser la velocidad de reacción, era la velocidad de dilución. Por eso es que hacemos la dilución mitad y mitad, pero al hacer 400 y 400 tienen que tener cuidado en pensar cuál es la conductividad inicial del hidróxido, porque nosotros tenemos preparada una solución 0,1 molar de hidróxido, pero cuando le agreguemos el acetato, en realidad la concentración inicial de hidróxido sería 0,05. O sea que la conductividad inicial que tendrían que usar es la de una solución de hidróxido de sodio 0,05 molar. ¿Sí? Eso es algo importante a tener en cuenta. Bien, y otra cosa importante también para ver cómo es la evolución de todo esto que suelen tener en cuenta en las prácticas es que en el momento que se agrega el acetato al hidróxido se mantenga sumergido el sensor del conductímetro. ¿Sí? Lógicamente, si se sale el conductímetro, deja de medir conductividad, entonces ahí van a tener como unos puntos medio en blanco. Así que es otro cuidado que tenemos durante la práctica. Y por último, una pregunta por ahí que suele surgir es ¿cuánto tiempo debemos dejar que la reacción ocurra? Nosotros, al usar este método en el que calculamos las dos constantes, la idea es saber cuál es la conductividad cuando la conversión es cero, o sea, cuando tenemos el hidróxido de sodio nada más, que es lo que tenemos que usar el valor de 0,05 molar de concentración, y la idea es dejar que la reacción ocurra un tiempo suficientemente largo para que la conversión sea 1, ¿no? Sabemos que en realidad el 1 absoluto no lo vamos a lograr, pero bueno, que sea un tiempo lo suficientemente largo como para que la conductividad no cambie en bastante tiempo. Entonces, por eso es que consideramos que la conversión será 0 y 1. En general, lo que hacemos para que pase esto es preparar la solución al principio de la práctica y luego al final, después de usar el tubo y todo, volver a medir la conductividad y teniendo en cuenta o observando que se mantenga constante en un tiempo, que eso muestra que ya prácticamente no ocurre más reacción, por lo tanto la conversión es 1. Bien, de esta parte creo que nada más, la verdad es que es bastante sencilla, no son muchas cosas a tener en cuenta. Y pasamos a la parte del TUB, ¿sí? Del TUB lo que más nos interesa por ahí es que terminen de entender el equipo, que entiendan bien las partes, en qué afecta cada una. Entonces les voy a mostrar un poco, señalando en el diagrama que por ahí tiene un montón de cosas de información, qué es cada cosa. Estos dos tanques son los tanques que contienen, cuando hay reacción, el hidróxido y el acetato, y en el caso de la ETR contendrá hidróxido y agua, ¿sí? De los tanques, esta es la salida, vamos a seguir por un tanque, pasa por esta bomba, que es de desplazamiento positivo, según el manual, es decir que el caudal que tira esta bombita va a ser constante. Luego pasa por esta válvula, pasa por el caudalímetro y llega acá. Y este sería el reactor en sí, ¿sí? Fíjense que la primera corriente entra, baja, y acá se mezcla con esta otra corriente que viene del otro lado, que es la que sale del otro tanque. Del otro tanque tenemos este recorrido, el paso por la otra bomba de desplazamiento positivo, por la válvula, por el caudalímetro, baja y acá se mezclan las dos corrientes. Una vez que se mezclan, empezaría el reactor propiamente dicho, que es todo este zigzag
que sube y sale por acá. ¿Sí? Eso sería como el recorrido de los reactivos. Luego tenemos esta otra línea en la que vuelve una parte del fluido, que ahora vamos a ver por qué podría volver. ¿Sí? Pero esto es como un bypass que vuelve hacia los tanques. En ambos lo mismo. Y acá tenemos este que es un sistemita de, podríamos decir, de control de nivel, que es el que regula que la resistencia esté o no prendida. Ahora vamos a charlar un poco más sobre eso también. Entonces, por un lado recién decíamos que las bombas son de desplazamiento positivo, por lo tanto el caudal que ellas nos entregan es constante. Sin embargo, nosotros queremos hacer variaciones en el caudal y por eso es que tenemos esta válvula, ¿no? Y el caudalímetro que nos va a indicar el caudal real que tenemos. Para eso es que existe este retorno a los tanques, ¿sí? Al nosotros ajustar el caudal que queremos que pase por esta cañería, ¿sí? Pasará por esta más o menos caudal. Claudia en la teoría les mencionó que si esta válvula la estrangulamos mucho, es decir, si mucho caudal tiene que retornar, el equipo ya no funciona bien. Entonces tenemos que lograr que el retorno no sea demasiado grande. Por otro lado, tenemos a la salida del tanque esta valvulita, que es la que también Claudia les mencionó, que sirve para que no se haga vacío dentro del tanque. En los dos lo mismo, ¿sí? En los dos tanques todo el análisis es análogo. Y por otro lado, volviendo acá al control de nivel, fíjense que acá lo que pasa es que cuando el nivel baja, este circuito que tenemos acá no se cierra, por lo tanto la resistencia se apaga. Entonces siempre antes de empezar tenemos que controlar que el nivel de líquido, que sería el baño que recubre al reactor, sea el suficiente para que todo funcione. Acá vemos esto y esto, que son dos PT100, este que controla la temperatura adentro del baño y este que controla la temperatura de salida de reacción. ¿Sí? Creo que esto. Nada más, lo que me interesa por ahí que veamos es lo mismo, pero en el reactor de verdad, como para que se entiendan las partes y qué es cada cosa. Entonces, esta manguerita azul, ya se lo comentó Claudia en la teoría también, que es el reactor en sí, ¿sí? Estos de acá son los caudalímetros. Y este es el tablero que tiene el switch general, estos 4 switches que son para encender las dos bombas de desplazamiento positivo, uno para el agitador y uno para el calentamiento del baño. Ven que la manguerita está sumergida en el tacho que tiene un baño de agua. Y luego acá tenemos estas dos valvulitas que son las que abren las válvulas para que no se haga vacío en los tanques. ¿Sí? Estas dos. Y acá vemos acá y acá los dos PT100, ¿sí? El del baño y el de la salida de la reacción, la temperatura de salida de reacción. Este cañito es el que ya no está más, con este vaso, que es el que conecta con esta parte de abajo, que eso les explicó Claudia en la aclaración. Todo esto nosotros ya no lo tenemos, sino que directamente acá tenemos el dispositivo acrílico, que les mostró también Claudia, y directamente tomamos acá la conductividad, ¿sí? Por otro lado, veamos la parte de atrás del equipo. Acá tenemos, esto es el mismo panel del lado de atrás, ¿no? Acá atrás de esto, tenemos los dos tanques para el hidróxido de sodio y para el acetato. En realidad, en nuestro caso ahora va a ser agua de nuevo. Estas dos canillitas en las que podemos tomar una muestra de los tanques. Estas dos son las bombas de desplazamiento positivo. Y estas dos son las válvulas del retorno al tanque. Ven que acá tiene este retorno a este tanque. Y bueno, si me creen, la otra va a ser lo mismo y tiene un retorno al otro tanque. ¿Sí? Entonces estas son las que mencionábamos recién, que hacen el retorno en función de cómo ajustemos las válvulas del caudalímetro. El caudalímetro tiene acá abajo las valvulitas para regular el caudal. ¿Sí? O sea, con estas regulamos el caudal y estas eran las de vacío. Bien. Creo que del equipo no hay nada más. Por ahí sí hacer algunas aclaraciones respecto a la realización de la práctica.
Primero, de nuevo en el equipo es importante usar elementos de protección personal, más que nada cuando vayamos a usar el acetato. Por ahí ahora usamos hidróxido y sí vamos a usar guantes, máscara tal vez no hace falta. Y tener en cuenta las cuestiones del equipo, ¿no? Podríamos verificar la puesta a tierra, tenemos que saber que hay un disyuntor en la línea, y en cada tanque, en la parte superior de cada tanque, que acá no se va a ver, pero en la parte de acá arriba, tienen pegados, o acá al costado, la verdad no me acuerdo, las indicaciones de cada reactivo, ¿no? Entonces dice si el reactivo es corrosivo, tiene todas las indicaciones por si no nos acordamos a qué tanque corresponde cada reactivo. Entonces todo eso está bueno mirarlo antes de arrancar. Por otro lado, respecto al uso del conductímetro, es importante decir que el conductímetro que usamos en el TUB y en el TAD es el mismo, es decir, nosotros empezamos la experiencia del TAD, mientras sigue ocurriendo la reacción, lo usamos en el TUB y después medimos la conductividad final en el TAD. ¿Para qué? Para estar seguros de que la conductividad no tiene errores por ser distintos equipos. Vieron que a veces por ahí de un equipo a otro hay una pequeña diferencia. Para evitarnos eso usamos el mismo conductímetro. Y otra cosa que está bueno, cuando preparamos la solución de hidróxido de sodio en el tanque, en realidad nosotros tenemos que agregarla, es bastante difícil, lo mezclamos acá como con un palito que metemos por la tapa. Entonces, para asegurar que la concentración es la correcta, lo que podemos hacer es tomar una muestra y medirle la conductividad. Nosotros les dimos un ajuste de conductividad-concentración para hidróxido de sodio y en base a eso ustedes pueden, midiendo la conductividad de esta solución, verificar si la concentración está bien o no. Y otra cosa que podemos hacer es hacer eso al principio de la práctica y al final para ver que el mezclado dentro del tanque haya sido lo suficientemente homogéneo. Bien, luego otra cosa muy importante en esta práctica es acordarse de registrar el momento en el que se hace el salto, ¿sí? Como lo que queremos es hacer un análisis de ETR, queremos ver cuánto tiempo tarda, digamos, entre que hacemos el salto y vemos la respuesta a la salida. Entonces, no nos tenemos que olvidar de registrar el momento en el que hacemos el salto e identificarlo en la toma de datos del conductímetro. Y lo que suele pasar en estos casos es que los caudalímetros vemos que fluctúan un montón. Entonces es súper importante que siempre haya alguien pendiente de cada uno de los caudalímetros. En general, asignamos un responsable a cada caudalímetro para que puedan ajustar los caudales continuamente, ¿sí? Desde que se hace el salto, estar pendientes de que ese caudal se mantenga constante para evitar las fluctuaciones. Caudal de trabajo, comportamiento flujo pistón. Bien. Otra cosa importante, nosotros acá vamos a analizar si el reactor se comporta o no como un flujo pistón a un determinado caudal. Es importante acordarse que nuestra conclusión de si es flujo pistón o no va a ser válida para ese caudal, ¿sí? Si nosotros después la reacción la hiciéramos a un caudal mucho más bajo, no podríamos asegurar que a ese nuevo caudal el comportamiento también es flujo pistón. Entonces siempre está bueno hacer este ensayo al mismo caudal al que vamos a trabajar la reacción, ¿sí? Ahí ya como que les estoy spoileando un poco cuál caudal es el correcto para la reacción, que en realidad es algo que por ahí deberían deducir ustedes en función de la conversión que desean, pero bueno, dadas las circunstancias, está bueno que lo tengan en cuenta, digamos, pero bueno, ya es una información que les damos. Y bueno, eso es todo lo que creímos más importante. Si les surge alguna duda respecto al reactor o a la metodología de práctica, escríbanos. Nosotros ahora, junto con esto, les vamos a subir unos datos de la cátedra para que analicen, ¿sí? Acuérdense que tienen que usar los dos modelos, el de NTAX y el de dispersión axial. Y bueno, eso, cualquier duda que les surja, nos avisa. Suerte.